noches, amados hermanos, bienvenidos a una transmisión más de Misión Cristiana Fraternidad de Huánuco. Buenas noches, ministro Santiago. Es en verdad un gusto de poder estar nuevamente aquí en su casa. Siempre es una bendición de poder estar aquí con ellos. Cada vez que vengo aquí me siento como si estuviese también en mi propia casa. La familiaridad o la armonía que podamos tener es tan buena y hace que este tiempo sea agradable de poder estar compartiendo, alabando y cantando para el Señor. Espero que esté compartiendo esta transmisión, porque sabemos que no quiero que solamente se quede con usted la palabra, sino que usted pueda enviar a sus familias, a sus amigos, porque la palabra dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si usted cree que el Evangelio es el poder del Señor, comparta sin temor, porque Él es el que te dará el valor delante de tu casa, delante de tus amigos, delante de tu familia. Que el Señor sea tomando el control de este lugar, así que preparemos nuestro corazón en donde estemos y que el Señor sea el protagonista esta noche. Vamos a orar, ponerle en las manos del Señor este tiempo. Rey bendito, Rey celestial, en esta noche, Señor amado, queremos, Señor, glorificarte, queremos, Señor, exaltarte y adorarte. Nos acercamos, Señor, un día más delante de ti, aquí en Coinonía, Señor bendito, entre hermanos. Aún a pesar de que no estamos, Señor, físicamente, sabemos que espiritualmente, Señor, estamos unidos delante de ti. Porque ponemos nuestro corazón, Señor, a disposición tuya, Padre Celestial, para que trates con nosotros y que hoy sea un día agradable en la alabanza, en la adoración y en el deleite, Señor, de escuchar tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, y te doy la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo, que tú te puedas mover en medio de nuestras vidas y en cada casa donde han aperturado su corazón, para que tú te puedas, Señor bendito, moverte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre estarás, ¿no? Vamos a decir: esta noche siempre estarás a mi lado. ¿Cuál es la vida y dónde está en su casa, mi hermano? Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo mueve tu mano, seguro yo voy a estar. Y a mis caminos corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por eternidad, estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tomé tu mano, seguro yo voy a estar. Y a mis caminos porque mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte que no tenga vida, y cuando se acabe por eternidad,
gozo es poderlo alabar aún por la eternidad. Yo creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que disfrutar alabándolo, exaltando su nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, tu reino se rinde, hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Llenos libertad, eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más. Vamos todos. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, tu reino se rinde, hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señores, Vamos a decir que Él es fiel, como lo cantamos el viernes. Hoy acompáñeme cantando. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.
fuerte. Y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Eres siempre fiel es el Señor bendito, amoroso y bello. No hay nadie incomparable a Él. No hay nadie incomparable a su presencia. Es aquel que nos muestra cada maravilla, cada cosa nueva delante del Señor. No hay nada en verdad que no nos pueda dar. Con Él todo es posible, porque Él es nuestro buen pastor. Él es el que nos guía al sendero que tenemos que ir. Él es el que nos encamina a lo que tenemos que lograr. Si tú quieres un trabajo y estás en búsqueda de ello, ponlo en las manos del Señor, porque Él es un buen pastor. Él sabe su necesidad de cada oveja, y las ovejas somos nosotros. Acompáñame ahí en adoración. Acompáñame ahí con una actitud de búsqueda. Quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Dile al Señor, quiero estar para escuchar tu voz, y aprender de ti, Quiero ser un reflejo, de tu amor. Dile, quiero vivir, yo quiero vivir solo en tu voluntad. solo en tu voluntad. Dile, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo
camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Señor. Y Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo a ti, Señor. Oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos a ti con todo nuestro corazón. Por eso te decimos a ti, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh Señor, me rindo. Oh Señor, me rindo. Oh Señor, me rindo. Nos rendimos en esta noche. Nos rendimos en esta noche ante tu soberanía, oh Padre, ante tu magnificencia, ante lo bello, hermoso, grandioso, admirable, ante tu palabra, ante tus consejos, ante tu bendición, ante tu provisión, ante tu cuidado, Señor. Me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Me rindo a ti, Señor. Mi Dios, me rindo A ti, solo a ti, Señor, solo a ti. me rindo hoy. Me rindo a ti, Señor. Oh mi Dios, me rindo hoy. Prepara nuestro corazón, Padre Santo, para recibir tu palabra como agua fresca, como esa leche, esa miel que prometiste a tus hijos que recibirían. Así, Señor, que hoy recibamos, bendito Padre. Que tú ensales, Señor, nuestro ser, porque somos la sal de este mundo, somos la luz de este mundo. Aleluya. Bien, muy buenas noches a todos ustedes. De verdad es un placer estar acá. Es un placer que el Señor siga teniéndonos con vida, siga Él cuidándonos, siga Él estando cerca de nosotros. Y yo sé que Él está cerca de ti, yo sé que Él está cuidándote, Él te ha ido cuidando durante todo este tiempo y va a seguir cuidándote durante todo el tiempo que va a venir. Mientras tú tomes la mano del Señor, mientras tú estés cerca de Él, Él va a hacer su obra en ti. Pero antes de empezar, yo quisiera compartirte lo que estamos viviendo en este tiempo. Yo quisiera decirte que
la iglesia, la Misión Cristiana Fraternidad de Huánuco, por fin hemos conseguido un local al menos perenne por un par de años, por lo cual estamos entrando en un tiempo de remodelación y acondicionamiento para que cuando se abra el tiempo de poder congregarnos y reunirnos, usted pueda tener un lugar acogedor, un lugar donde usted pueda llevar a sus hijos, donde usted pueda sentarse y tomarse un café, donde usted pueda sentarse y leer un libro, donde usted pueda sentarse y tener un tiempo de oración. Por lo cual este proyecto se va a ir, vamos a presentar el video de aquí en unos días, donde vamos a mostrarles a cada uno de ustedes qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo con esta tu iglesia, esta iglesia que nació en el corazón de Dios para ti y para toda tu familia. Por lo cual, si tú quisieras compartir con nosotros, apoyarnos, sea la forma que sea, de mano de obra, económicamente, puedes escribirnos para poder contar contigo y poder tomar en cuenta tu trabajo, tu labor, porque hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que hacer, no en parte física y también en la parte económica, porque de la parte espiritual se encarga el Señor. Él nos sostiene y Él nos cuida. Así que esperamos que usted pueda darse un tiempo de escribirnos, un tiempo de poder de contactarse con nosotros para que nosotros podamos contactarnos con usted. Bien, quisiera empezar esta noche leyendo algo, y esta es para mí una de las historias más grandes de la Biblia. Esta es una de las historias más conmovedoras, y también una de las historias donde los que en el tiempo de Jesús escucharon esta historia, si tenían ganas de asesinarlo, con esta historia ya no había duda de poder asesinarlo, porque esta es una historia muy revolucionaria. Esta es una historia muy revolucionaria para el contexto y la cultura en la que Jesús se desenvolvía o en la que Jesús estaba. Pero antes quisiera que me acompañes a Lucas 15, verso 1. Y ahí dice así la palabra: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola, y Jesús empieza a hablar, empieza a contar, porque Jesús viene de un contexto donde la gente donde ellos habían leído mucho, y ellos tenían en cuenta que había algunas leyes, había algunas formas donde ellos no podían juntarse con la gente pecador. Y cuando vemos que Jesús viene a la tierra, a acercarse al hombre, lo primero que Él hace es acercarse con la gente que ellos habían desechado, con la gente que ellos, por la ley, ellos habían sacado fuera de Dios. Jesús se reunía con leprosos, Jesús se reunía con prostitutas, Jesús se reunía con publicanos, con cobradores de impuestos, gente que eran no bien vistas, gente que no eran bien vistas por las personas de ese tiempo. Y aquí vemos a Jesús teniendo una relación con ellos, teniendo una relación íntima, porque cuando la Biblia habla de comer, habla de relación, habla de intimidad, habla de conocer mutuamente a ellos. Jesús comía con ellos. Jesús no tenía ningún problema de sentarse con ellos. Por eso cuando los publicanos veían eso, ellos se escandalizaban, ellos se escandalizaban, rompían sus vestidos, porque como alguien que decía ser hijo de Dios, o alguien que venía de Dios, podía él sentarse con gente que no calificaba, pero no calificaba para ellos, pero para Dios sí. Y ahí vamos a esta parábola que habla de la condición de muchos de nosotros, y eso está en el verso 11.
Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bien, esta historia era un poco controversial en el tiempo de Jesús, teniendo en cuenta que para un judío, para la cultura judía, era una deshonra, era una falta de respeto, era una burla a la honra a los padres, pedir la herencia antes que ellos mueran. Y cuando los fariseos escucharon esta historia, sus ojos se les saltaba porque iba en contra de las enseñanzas que ellos tenían. Porque si ellos hubiesen querido apedrear a ese muchacho, o el padre hubiese querido apedrear a ese muchacho, lo hubiese hecho al momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el padre le dijo ya. Que el padre agarró y le dijo ya. Porque ¿qué hubiese sido si hubiese sido otro padre? Lo hubiese llevado afuera de la ciudad y lo hubiese matado, lo hubiese apedreado, por faltarle el respeto, por deshonrarlo. Pero vemos que aquí el padre, con mucho amor, no le repartió los bienes. No era el momento, porque lo más normal era que cuando el padre ya iba a partir, iba a irse a la eternidad, era lo más normal que el padre daba a sus hijos lo que le correspondía. Pero aquí vemos que este hombre, con mucho amor, y a ver la inexperiencia y la insolencia de su hijo menor, le dio todo. Y dice la palabra, no muchos días después, juntándolo todo. O sea, este joven no era cualquiera. Este joven era alguien que tenía quizás mucha economía. Era un joven que su padre era un hombre muy importante en el lugar donde él estaba, porque le tomó muchos días en juntar todo lo que su padre le había dado. Porque en este tiempo, ¿cómo se medía las ganancias, o cómo se medía la fortuna de alguien? Era por las tierras y por los animales o por los negocios que esta persona tenía. Y vemos que este hombre le dio sus tierras, le dio la parte que le correspondía. ¿Y qué hizo él? Cuando uno mal invierte el dinero, definitivamente lo vende barato. Hay mucha gente que ha vendido casas, que ha vendido cosas solamente para salir del momento, y no han vendido ni siquiera la mitad de lo que ellos han comprado. Por eso, amados hermanos, no hay que ser ligeros en nuestra economía, no hay que ser ligeros en nuestra herencia. Si tu padre te deja una herencia, no la vendas, no la des, no la regales, porque esa es la fuerza, eso es el tiempo, ese es el trabajo de tus padres. Y nosotros, como honramos a nuestros padres, cuando honramos las cosas que ellos nos dejan, cuando honramos las cosas que ellos con mucho esfuerzo han ganado en su vida y nos las heredan. Por eso nosotros debemos cuidar, proteger el bien que nuestros padres nos dan. Si tu padre te dio una casa, cuídala, ponla bonita, arréglala. No digas, esto no sirve, yo no voy a vivir acá. Debes dar gracias a Dios que tus padres durante su vida te heredaron eso.
Y ustedes lo que deben hacer es cuidarlo. Nadie debe vender la herencia de sus padres, la heredad de sus padres. Y aquí vemos que este hijo menor, después de juntar todo el dinero que él tenía, dice la Biblia que se fue lejos. Se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí empezó el debacle, ahí empezó la caída de este joven. Ahí empezó que este joven empezó a tocar y a caer poco a poco al fondo. A veces no entendemos cuando uno está en la casa del Padre. A veces no entendemos que el deseo de Dios es cuidarnos. A veces no entendemos que Dios quiere apartarnos del mal. A veces no entendemos que muchas veces las normas que Dios nos pone, muchas veces las normas que Él ha puesto, es para cuidarnos. Es para que cuando nosotros, nos evitemos malos momentos. Por eso dijo Salomón, acuérdate en tu juventud, antes que vengan los días malos, amargos, acuérdate de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, cuando el hombre no toma en cuenta a Dios en nada de lo que le hace, tarde o temprano cae fondo, tarde o temprano cae al profundo, al abismo profundo. Porque eso es lo que pasa cuando alguien desea salir de la casa del Padre. Y esto pasó con este joven. Ya no quiso vivir. Él dijo, yo ya no quiero tus normas. Yo ya no quiero vivir bajo tus leyes. Yo quiero desenvolverme con mi propia forma. Yo necesito vivir mi vida. Yo necesito vivir fuera de tus normas. Necesito vivir fuera de tus límites. Ya no quiero vivir bajo la sombra tuya. Quiero ser alguien en la vida. Pero este joven tomó la peor decisión. Tomó la peor decisión de dejar a Dios. Cuando tú intentas dejar a Dios, es la peor decisión que tú vas a tomar. Entiéndeme, fuera de Dios, nada podemos hacer. Jesús les dijo a sus discípulos, separado de mí, nada podéis hacer. Pero vemos aquí a este joven, quizás por la edad, yo no lo sé, inexperto, queriendo vivir una vida que más adelante le trajo ruinas. Hay muchos de ustedes que aún conociendo al Señor se apartaron de Él y ahora viven una vida separado de Él. Quizás al inicio te vaya bien, quizás al inicio todo sea felicidad, quizás al inicio digas, bueno, me libré de esto, yo no voy a rendir cuentas a nadie, pero cuando te das cuenta, estás cayendo poco a poco al fondo. Yo hace mucho tiempo me fui a un camal aquí en la ciudad de Huánuco, porque tenía que buscar algo. Y en el camal hay un lugar donde son dos paredes, más o menos de 1,5 metros, que vienen hasta el fondo, y estas paredes cuando vas avanzando, van cerrándose, van haciéndose más angosta. Y ahí es donde entra el animal. El animal cuando entra ahí no sabe a dónde está entrando. Y es un poco bajada, es un poco bajando para que cuando el animal entre no pueda retroceder. Es un par de metros donde el animal entra sin saber a dónde está entrando, y cuando va entrando el camino se hace más angosto, de tal forma que cuando él quiere retroceder no puede, porque el piso está mojado, está resbaloso y está en cuesta arriba. Y lo único que tiene que hacer este animal es seguir adelante. Y cuando el animal quiere zafarse y retroceder, no puede, y va pegándose más al fondo, y la pared es más angosta, y de tal forma que el animal ya no puede ir ni adelante ni hacia atrás. Ahí es en ese momento donde viene el matarife, donde viene el hombre que lo mata, y con un certero golpe, ya viendo al animal cansado de luchar, porque ya no tiene fuerzas, ya no puede ir ni adelante ni hacia atrás, viene con un certero golpe por el cuello y lo mata. Y ahí queda ese animal y se desangra y muere. Ese es el camino que muchos de nosotros decidimos seguir apartados de Dios. Al principio es fácil, al principio es bonito, al principio nos va bien, al principio todo es felicidad, alegría, risas,
borracheras. Al principio somos conocidos, al principio todos nos pasan la voz, al principio todos están con nosotros, somos famosos. Eso es lo que sucede. Al principio todos estamos bien, pero cuando nos damos cuenta, ya no podemos volver atrás, ya no podemos ni siquiera avanzar hacia adelante y vamos cuesta abajo hasta que tocamos fondo. Y lo mismo pasó a él. Dice, él se fue y vivió perdidamente. Vivió como él le dio la gana. No tomó en cuenta en nada los consejos de su padre. Hizo lo que él deseó, vivió como él deseó, caminó como él deseó, se juntó con la gente que él quiso. ¿Y qué pasó? Porque todo lo que empieza mal, termina mal. No vayas a pensar que tú hagas algo malo y termine bien. Es muy difícil que algo que empiece mal termine de buena manera. Es muy difícil. ¿Y qué pasó? Y cuando lo hubo mal gastado, para su desgracia, hubo una gran hambre en aquel lugar. Y dice, y comenzó a faltarle. Esta es la historia de muchos de nosotros que vivimos lejos de la casa del Padre. Tú piensas que tu negocio, tú piensas que tu empresa, tú piensas que el trabajo que tú tienes te da la felicidad. Y quizás en parte sí, pero es una felicidad vacía. Es una felicidad que solamente dura poco tiempo. Es una felicidad que no te da más allá que el gusto de comprarte cosas, pero no te trae otras cosas más que tú necesitas. Y vemos aquí que este joven se fue, y dice la palabra, se arrimó. Se arrimó. ¿Y qué pasó? Uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para los que conocen conocen la Biblia, sabemos que en el Levítico Dios le da al pueblo de Israel una serie de animales que ellos no podían comer, porque Dios los llamaba animales inmundos, animales impuros. Y para un judío o para alguien que te conocía la ley de Dios, se podría decir que el animal que estaba en primer lugar de inmundicia era el cerdo. ¿Y qué pasó con este joven? Aparte de haber perdido la honra, de haber perdido el honor, de haber perdido la identidad, porque cuando uno se aleja de Dios, pierde su identidad. Aquí dice la Biblia, hay algo que quiero rescatar, que él perdió la vergüenza. Porque para un judío, el relacionarse con un cerdo era completamente inmundo. Ellos ni siquiera podían tocar a un cerdo, ni podían tener cerca a un cerdo, porque era inmundo. Pero ¿qué vemos a este joven? Buscando un trabajo como apacentador, como cuidador de un cerdo. Algo muy ilógico para alguien que conocía la ley de Dios. Y cuando los fariseos escuchaban que este joven fue y cuidó cerdos, ya no había ninguna duda que Jesús estaba en el extremo de contar algo que no debía. Y cuando vemos a este joven, dice, deseaba aún comer la comida de este cerdo. Ahí en ese momento los judíos o los fariseos empezaban a romper sus vestidos, porque era algo completamente atroz para alguien que conocía la ley. ¿Y qué pasó con este joven? Perdió la vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos quita toda vergüenza, nos quita toda honra. Hay mucha gente que ha perdido la vergüenza, que ha perdido todo cuando el pecado entra a su vida. ¿Y qué pasó con este joven? Empezó a rodearse con lo malo. Ese es el fin
muchas veces de muchas personas que desean darle la espalda a Dios. Si tú le das la espalda a Dios, el fin es tocar fondo. Hay mucha gente que vivió su vida sin tomar en cuenta a Dios y tocó fondo, de tal forma que muchos de ellos no salieron. Hay muchos hombres con mucho dinero, con mucha fama. Se viene a mi mente, hay un rockero muy conocido en los 90, el vocalista del grupo Nirvana, un hombre que ganó mucho dinero en su tiempo, un hombre que estuvo adelantado musicalmente en su tiempo, con mucha fama, pero fue adicto y él murió en su propio vómito después de una sobredosis de droga. Tocó fondo. Marilyn Monroe, una mujer muy hermosa, muy bella, se rumoreaba que ella era la amante del presidente de ese tiempo. Una mujer que cuando los hombres lo veían, hasta temblaban de verla porque era extremadamente bella. Cuando ella cantaba, y hay una donde ella se hace conocida cuando le canta la canción de cumpleaños al presidente, una mujer muy hermosa, murió en su dormitorio a causa de la depresión. Quizás tú estés en el fondo ahora, has tomado una mala decisión, pensaste que era lo correcto irte con ese hombre, tomar ese negocio, pero sin tomar en cuenta a Dios. Pensaste que al hacer lo que tú querías te iba a llevar a algo bueno, pero te estás dando cuenta que estás cayendo fondo. Quizás dijiste y saliste de casa, ya no quiero vivir con ustedes, quiero hacer mi vida, y hoy en día estás viviendo en un cuarto completamente apartado de tu familia, de tus padres. O quizás te fuiste y no te despediste de nadie, y vino la enfermedad y se llevó a los tuyos, y has caído fondo, no sabes qué hacer, vives en una depresión, y estás como este joven, teniéndolo todo, y de un momento a otro, sentado al lado de cerdos. Y los que conocen o los que alguna vez han criado cerdos saben que el cerdo es cochino, que él se revuelca en sus propias heces, que él se revuelca en las moscas, y ese es su hábitat. Y este joven estaba ahí. Y dice, yo me imagino que fue tanto la miseria que él tuvo, que él hasta vendió sus zapatos y andaba descalzo. En el Imperio Greco-Romano o en el Imperio Romano, cuando alguien era esclavo, andaba sin zapato, porque esa era la norma social, que un esclavo no camine con zapatos, sino ande descalzo. Y vemos que aquí este joven anduvo descalzo. No solamente estaba perdido, no solamente estaba en el fondo, sino también era un esclavo. Quizás tú eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo de tus vicios, eres esclavo de la pornografía y no puedes vencerlo. Eres esclavo del adulterio, eres esclavo de la fornicación, eres esclavo de la ira y no puedes salir, no puedes ni siquiera batallar con eso. Estás bien un día y el día siguiente caes en lo mismo. En la iglesia había un hermano que tanto llegó su adicción que él subía a su azotea en su propia casa con sus hijos pequeños y empezaba a drogarse. Que en su ropero, en su casa, donde estaba su ropa, donde estaba su esposa, él se drogaba y bajaba así drogado a estar con sus hijos. Ese es tocar fondo. Gente, que muchas mujeres que van de un hombre hacia otro, buscando amor. Y vemos que este hombre, de un momento a otro, en el verso 17, dijo, y volviendo en sí.
Esta palabra volviendo en sí viene del mismo término en griego que quiere decir arrepentimiento. Y arrepentimiento en griego, como les dije la semana pasada, significa metanoia, que es cambio de mentalidad. Y en hebreo es volver al Señor. ¿Y qué pasó con este joven? Yo me imagino que estaba como ido, estaba como desaparecido en su mente, perdido en su ser, que no se daba cuenta lo que estaba haciendo. Hay mucha gente que está así, no se da cuenta que está perdiendo a su familia, no se da cuenta que está dejando a su esposa, a sus hijos, no se da cuenta que la droga, que el alcohol los va a destruir, no se dan cuenta. Ellos caminan ahí, pero cuando se dan cuenta, para algunos es demasiado tarde. Pero ese joven dice, entró en sí. Y esta palabra entrar en sí viene, se arrepintió. Viene de la palabra o el término, se volvió a Dios. ¿Y qué pasó con este joven? Entró en sí. Recuperó la capacidad de poder ver lo que estaba haciendo. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Este joven entró en sí en ese momento. Este joven dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago con estos cerdos? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué he llegado a ese límite? ¿Y qué pasó? El punto, porque hay mucha gente, escúcheme, hay mucha gente que se avergüenza de su pecado. Hay mucha gente que reconoce su pecado, pero no toma una decisión de levantarse. En el verso 18 dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. E iré a mi padre. Hay mucha gente, y yo he podido conversar con mucha gente que lloran por sus problemas, lloran por sus pecados, pero cuando tú le dices qué decisión vas a tomar, no toman la correcta. Hay mucha gente que quieren seguir como están. Yo me acuerdo, hace muchos años, fui a un fumadero por Comas a evangelizar con algunos hermanos. Y dentro del fumadero habían como 8 personas ahí sentadas, fumando, algunas con la mitad de la ropa, otras con ropa completamente sucias, otras personas al menos peinadas y dentro alrededor personas ya completamente abandonadas con el pelo largo, la barba larga, y ellos completamente perdidos ahí sin darse cuenta dónde están. Y en eso, hablando con uno, me dijo, yo tengo mi familia, ayúdenme. Y de ahí seguía fumando. Decía que lo ayuden, pero no dejaba el cigarro. Otro dijo, yo no necesito. Él está peor que yo, y apuntándole a alguien que estaba cerca de él, en el mismo lugar. Si tú quieres salir del fondo, tú tienes que desear salir de él. Mientras tú estés cómodo haciendo lo que tú hagas, quizás tú puedes odiar la situación que tú estés viviendo, no quieres estar así, pero si tú no tomas una decisión de levantarte, no tomas la decisión o la disciplina de empezar algo para poder salir de ahí, no vas a salir. No vas a salir, vas a permanecer en ese lugar. No sé si usted se acuerda, hay un joven aquí por Caiguaina, por donde antes era la comisaría, y este joven se para y tiene los ojos claros, pero está completamente quemado por el sol. Hará un par de años llegó, no sé cómo llegó a Pucallpa, y en Pucallpa hicieron una colecta, se movió casi toda la ciudad, se manifestaron muchas personas, dieron mucho dinero. Se ve que a él lo llevaron a un lugar, lo bañaron, le cortaron el pelo, lo afeitaron y lo pusieron en una casa donde él pudiera estar, comer, estar bien ahí. Pero pasado un par de meses se escapó del lugar y hoy en día está ahí, en el mismo lugar de donde la gente
le sacó. Muchas veces el problema no está en el pecado que tú haces. El problema está en que tú no tomas la decisión de salir de las cosas que tú estás haciendo. Así como el hijo pródigo se dio cuenta, entró en sí y dijo, me levantaré, caminaré y me iré a mi padre. Por lo cual, muchos de ustedes hoy en día lloran por sus pecados. Ojo, arrepentimiento no es llorar, no solamente es llorar. Arrepentimiento es tomar una decisión de dejar lo malo que tú haces. Arrepentimiento es tomar una decisión de dejar el pecado, de abandonar lo malo, de abandonar las cosas que tú sabes que no te hacen bien. Y aquí vemos a este joven entrando en sí. Y déjame decirte, cuando tú sales y cuando tú te levantas, cuando tú haces eso, tú provocas que el Padre salga a buscarte. Aquí vemos que este joven se levantó y provocó que su papá salga de la casa a buscarlo. Y él empezó y salió de casa. Él dijo, voy a salir de acá. Y empezó a caminar. Y cada paso que él daba era una confirmación de lo que él tenía dentro, de dejarlo todo y volver a su casa. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Para mí esa es la parte más bonita de esta historia. Y esto lo que hacía el padre era completamente algo fuera del lugar donde ellos estaban. Quizás tú no has entendido que cuando un hombre tenía cierta edad y era un hombre y era el dueño de la casa, ellos tenían una serie de ropas que ellos no podían ellos quizás correr o salir o saltar, porque las cosas que hacían los domésticos eran los esclavos. No sé si usted ha escuchado que Jesús le dijo, ciñes tus ropas, ¿no? Y se ciñó las ropas y hizo esto, porque el ceñirse las ropas era un término que hacían, o era algo que hacían los esclavos. Ellos se levantaban la túnica e iban y limpiaban, corrían, y hacían los mandados del patrón o del dueño de la casa. Y aquí vemos que este señor se ciñó la ropa y empezó a correr hacia su hijo. No le importó que lo mirasen y dijesen que era el dueño de la casa. No le importó. Él corrió hacia su hijo y lo besó, lo abrazó. Y ahí su hijo por fin entendió cuál era el lugar donde él debía haber estado. Ahí era el lugar donde él debía nunca haber salido. Era el mejor lugar donde él podía estar. El problema de muchos de ustedes o muchos de nosotros no es que tú tengas vergüenza al pecado. No es que tú eches la culpa a nadie. Muchos de nosotros, cuando cometemos algo, siempre echamos la culpa a alguien. Siempre decimos, yo soy así porque papá se fue, yo soy así porque mi mamá nunca me amó, yo soy así porque el presidente no me dio el bono, yo soy así porque... y echamos la culpa a todos. Mientras tú eches la culpa a los demás de lo que tú haces, nunca vas a salir del pecado. Porque, ojo, Dios no rescata víctimas. Mientras tú te sigues sintiendo víctimas de las cosas que han hecho contigo, déjame decirte, tú nunca vas a poder correr a Dios. Dios no rescata víctimas.
Dios rescata hombres y mujeres que se hacen responsables de sus actos, que se hacen responsables de las cosas que ellos hacen, que se hacen responsables cuando cometen errores. Dios está buscando hombres y mujeres que se hagan responsables de las cosas y digan: lo sé, lo hice, he pecado, he hecho lo malo delante de ti, pero hoy me vuelvo a ti. Ahí es en ese preciso momento donde el Señor viene y te rescata, donde el Señor viene y se acerca a ti. Mientras tú digas: Él tiene la culpa, ella tiene la culpa, yo me fui de la casa porque no hizo esto, me fui de la casa porque no me atendió, Dios nunca te va a bendecir, porque Dios no bendice o Dios no acoge personas que se hacen víctimas. Lo mismo vemos con Adán, lo mismo vemos con Eva, lo mismo vemos con Saúl, no haciéndose responsables de sus actos, sino echando la culpa a todos y menos ellos. La actitud del hijo fue levantarse e ir y reconocer delante de su padre que había pecado. Eso se llama arrepentimiento, eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Hay mucha gente que está como este hijo pródigo, vive su vida, vive como le da la gana, no toma en cuenta a Dios. Y si tú me has entendido en este día, vuelve a casa, vuelve a los brazos de papá. En el lugar donde estás no es el mejor lugar para ti. Yo sé que tú me estás viendo, acércate a Dios en el lugar donde tú estás. Haz una oración, dile que Él te ayude, pero sobre todo toma una decisión de salir y levantarte. Toma una decisión de salir de ese lugar. Quizás estés deprimido porque se ha muerto papá, se ha muerto mamá. Hace unos días conversaba con una amiga que en menos de un mes se murió su papá, se murió su mamá y se murió la abuelita con los que vivían en su casa, y ella queda completamente sola. Es tiempo de levantarse. Yo sé que para algunos es muy difícil levantarse en medio de esta crisis. Quizás para algunos es muy difícil levantarse en medio de que lo ha perdido todo. Esa empresa donde tú invertiste todo tu dinero, lo perdiste. Vuelve a casa. El mejor lugar donde tú puedas estar es en la casa del Padre, es en los brazos del Padre. Aquí vemos a Dios abrazando a su Hijo. Y Él dijo: estaba muerto, pero hoy está vivo. Que nos da vida, que hace que nosotros podamos vivir, es que tú tengas un verdadero arrepentimiento, que tú tomes la decisión de seguir a Dios, que tú tomes la decisión de dejar el pecado, que tú tomes la decisión de olvidarte de lo malo que has hecho, y no solo olvidarte, sino corregirlo, no solo corregirlo, vivir haciendo lo que no hacías. Levántate. Para que tú salgas de este lugar tienes que levantarte. Para que tú salgas de este lugar tienes que tomar una decisión. No solamente es llorar por tus pecados, no solamente es sentirte mal por tus pecados, no solamente decir que mal me siento, no puedo, ayúdeme. No solamente es pedir ayuda, es levantarte, es tomar una decisión. Si tu problema es el alcohol, toma una decisión. Si tu problema es la droga, toma una decisión. Hay mucha gente que hace eso. ¿Saben por qué? Por la necesidad de amor. Hay mucha gente que entra a la droga por necesidad de amor. Hay mucha gente que cuelga y se quiere ver bonita en las fotos que pone. Es por necesidad de amor. Y aquí vemos a este hijo siendo completado en los brazos de su papá. Ahí se olvidó el discurso que él decía: le diré que he pecado, le diré que ya no soy tu hijo. Pero ¿qué le dijo a él? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Ya no le dijo: hazme un jornalero. Ya no le dijo: quiero trabajar. Solamente le dijo: he pecado contra ti, perdóname. Porque él sabía que era hijo. Volvió a su identidad otra vez. Volvió a sentirse ese hijo que había salido de casa. Vuelve al Señor. Mujer que estás ahí, quizás tu esposo se fue, te dejó por otra más joven. Vuelve a casa. Sal de esa depresión. El mejor lugar donde tú debes estar es en los brazos de papá.
¿Y qué vemos? Vemos a un hijo que estuvo ahí. Y cuando vio todo esto, se sorprendió y dijo, ¿qué pasó acá? Y llamó a uno de sus empleados y dijo, ¿qué pasó acá? Dijo, no, tu hermano que estaba muerto ha resucitado y lo han traído. Y él fue muy molesto y le recriminó a su padre. Y le dijo, papá, ¿por qué haces esto? ¿Yo acaso no soy tu hijo? A mí no me das nada. Y su papá le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Tú puedes utilizarlo, tomarlo. Y ese hijo es como muchos de aquellos que van a la iglesia, le sirven, hacen su obra, trabajan para Él, pero no conocen a Dios, no conocen el corazón del Padre, no conocen que Dios los ama, no conocen que Dios está pronto a ellos, y ellos trabajan, hacen muchas cosas para el Padre, pero no saben que Dios y su corazón está para ellos. Si tú has entendido en esta noche este mensaje, vuelve a casa. Vuelve a casa del Padre. Ven a sus brazos. Él te quiere abrazar. Te quiero contar esto antes de terminar. Hace muchos años yo tuve un grupo de jóvenes que yo discipulaba, que yo les enseñaba. Eran jóvenes en su gran mayoría marginados, en su gran mayoría sin padres, en su gran mayoría algunos solamente vivían con papá o con mamá. Solamente 2 o 3 vivían con sus padres, pero eran chicos problemas. Y empecé a juntarme con ellos. Y en esto de ellos llegó un joven que se llama José. Ahora él está en México. Este joven era muy introvertido, no hablaba, no decía nada, no conversaba con nadie. Es más, hasta yo pensé que era mudo porque nunca hablaba y no decía nada. Y yo le preguntaba a sus amigos que estudiaban con él, ¿y cómo es él? No, nunca habla. Y su forma de vestir no era tan buena porque el chico vivía en una casa, en un cuarto donde vivían casi 4 hermanos, una casa muy pequeña. Y un día conversando con él, porque él siempre venía, él era el primero en llegar, pero nunca hablaba. Y yo le digo, ¿qué te gusta de la célula? Y él me dijo, y no me hablaba. Y le digo, ¿te gusta la prédica? Y me movía su cabeza y me decía, no. ¿Te gusta la comida? Decía, no. ¿Te gusta no sé, a alguien? No. Y le dijo, ¿qué te gusta? Y ella en su forma de hablar me dijo, me gusta cuando ustedes se abrazan, me gusta cuando me abrazan, me gusta cuando todos nos abrazamos, me siento que son mi familia. Y aquí vemos a este joven siendo abrazado por su padre y él volviendo a casa. Joven, señorita, amigo, amiga, vuelve a casa. Sal del lugar donde estás. Toma la decisión de salir. Si tú quieres volver a casa, este es tu día. Si tú quieres volver al Padre, este es tu día. Cierra tus ojos conmigo y haz esta oración con todo tu corazón. Dile, Señor Jesús, en esta noche yo escuché tu voz. Yo estoy en el fondo, Señor. He caído tan fondo que no puedo salir de acá. Ayúdame. Ayúdame a salir. Yo necesito que tú estires tu mano donde yo estoy. Yo necesito que tú estires tu mano para que me saques del lugar de esta tristeza, de esta pena. Sácame, Señor. Saca de mi corazón este dolor. Saca de mi corazón esta depresión que yo siento todos los días. Estoy rodeado de gente, pero me siento solo. Estoy rodeado de personas, pero no me siento bien. Tengo dinero, pero no me siento bien. Tengo una casa llena de lujos, pero no me siento bien. Tengo unos padres que me aman, pero no me siento bien. Tengo una esposa que me ama, pero no me siento bien. Ayúdame, Señor, estoy en el fondo. Yo en esta noche reconozco que he pecado. Yo en esta noche reconozco que he cometido un error al vivir lejos de ti, al vivir lejos de tus normas, al vivir lejos de tu casa. Ayúdame, ayúdame, Señor. Estira tu mano, por favor, y acércame a ti, acércame a tu casa, acércame a ti, Señor. Envuélveme en tus brazos, Padre. Hoy vuelvo a ti, Señor.
Y dile con tus propias palabras que hoy vuelves a Él. Señor Jesús, bendice a cada persona que ha escuchado tu mensaje. Que cada persona que ha escuchado hoy se vuelva a ti, Señor. Tráelos a casa. Tráelos a casa, Señor, donde tú los esperas. Donde tú tienes algo para ellos. Donde tú tienes cosas nuevas para ellos. Bendícelos, cuídalos. Gracias por este tiempo. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, déjame decirte que estás dando el paso más importante de tu vida. Ven, camina hacia Dios. Y si tú quieres conocer más de Él y necesitas que alguien te enseñe, escríbenos. No dudes en escribirnos, déjanos un mensaje para poder comunicarnos contigo. Y al terminar este tiempo, al terminar este compartir, vamos a llamarte porque eres importante. Dios te bendiga y no te olvides que Él te espera con los brazos abiertos. Hasta la próxima oportunidad.